bienvenidos a quienes nos ven desde el día de ayer y a quienes se incorporan el día de hoy a la Semana del Notario. Este martes tenemos la presencia de la valiosa participación del licenciado Raúl Rodríguez Piña con el tema diversos tópicos de sociedades mercantiles. Y bueno, queremos darle la bienvenida, no sin antes ceder la palabra a nuestro director general, el contador Orlando Pereira. Muchas gracias, licenciada Teresa. Pues nos sentimos muy complacidos el día de hoy de contar con la presencia del licenciado Raúl Rodríguez Piña, como bien dijo la licenciada Teresa, con el tema diversos tópicos de sociedades mercantiles. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Hola, Orlando, te saludo con mucho afecto, muy agradecido, muy contento con mis amigos veracruzanos por esta invitación. Gracias a Cori Tax and Legal, el despacho que me hizo el favor de invitarme esta semana al notario. Siempre es un placer poder compartir con ustedes, con gente tan talentosa. Entiendo que hay gente que nos escucha de muchas partes de la República Mexicana. Para mí es verdaderamente un honor, Orlando, poder estar con ustedes. Muchas gracias, me da mucho gusto. Pues muchas gracias, Raúl, pero quiero permitirme leerte el currículum del licenciado Raúl. Él es titular de la Notaría 249 de la Ciudad de México, profesor en la carrera de Derecho, materias de obligaciones y contratos de la Universidad Marista, catedrático en la maestría de Derecho Civil, impartiendo la materia de Derecho Notarial en la Universidad La Salle, México. Él es integrante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, del Colegio Nacional de Notarios del Notariado Mexicano, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, secretario de la Subcomisión de Fobiste y actualmente presidente de la Subcomisión de Vivienda Infonavit. Y esto, bueno, estamos dando el currículum de manera abreviada, si no, pues yo creo que nos llevaríamos aquí la hora platicando con Raúl acerca del currículum. Oye, Raúl, pues mira, aprovechando, yo creo que siempre el criterio se norma a través de gente profesional como ustedes. Hemos tenido el placer de escuchar ayer al licenciado Fernando Cárdenas y hoy, bueno, pues tenemos la oportunidad de escuchar al licenciado Raúl Rodríguez Piña. Y me voy a permitir, Raúl, hacerte unas preguntas que creo que son de interés nacional. Por ahí, de hecho, la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado muy activa. Comentaba con algunos otros colegas que durante el periodo de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, expresidente ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera fue un ente que, bueno, se creó desde el 7 de mayo de 2004, sin embargo, no hubo como tal algunos resultados por parte de WIF durante el periodo del presidente Enrique Peña Nieto. Y ahorita durante el nuevo gobierno, el titular de la WIF, el señor Santiago Nieto Castillo, pues ha dado algunos resultados en temas de WIF, congelamiento de cuentas. Incluso en el 2019 tuve un premio la WIF de México que se le otorgó por parte de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos, el FinCEN, por un asunto de investigación de Carlos Gemal, por ahí que hubo una situación también con Emilio Lozoya, casos bastante sonados en nuestro país. ¿Qué opinión te merece la Unidad de Inteligencia Financiera en la actual administración, Raúl? Muchas gracias, contador. Gracias, Orlando, por la oportunidad de expresarme. Mira, la realidad es que yo no hablaría un poco en función de la administración. Yo creo que las instituciones jurídicas en el país en general debieran funcionar de manera muy óptima y de manera muy eficaz, muy eficiente. Si las administraciones, bien es cierto que las anteriores quizá fueron poco palpables los resultados de la unidad de la WIF, de la inteligencia financiera, me parece que no por ello debemos de soslayar su función y su eficacia en este tipo de cosas. Estamos viviendo, y me parece, desde mi personal punto de vista, me parece que vamos a vivir en un futuro corto, próximo, situaciones más complicadas aún de temas de delincuencia, de temas de falsificación, temas de estos. Es decir, conforme se vaya agravando nuestra situación económica, y me parece que no hay otra forma que vaya a suceder. La pandemia nos ha llevado a nuevas formas de operar, nuevas formas de pensar, a recluirnos en casa, pero también nos ha llevado, por desgracia, a un deterioro y un detenimiento de nuestra economía. Y esto va a hacer que, por desgracia, la delincuencia empiece a incrementarse. Tenemos síntomas muy graves en el país y yo creo que la forma en la que el gobierno, el Estado debe de operar, pues debe de operar con todas sus instituciones, con toda su organización, y una forma de mermar a la delincuencia es a través de
de mermarles su capital, es decir, la fortaleza de ellos, de las grandes bandas, de los grandes grupos, de los grandes capos, me parece que radica en su profesionalización, ¿no? Tienen acceso a todo tipo de servicios, abogados, contadores, tienen acceso a comprar armas, comprar casas, comprar todo eso. Entonces, me parece que mientras sea más eficiente y no lo hagan de manera arbitraria, que lleven un procedimiento, me parece que la UIF debe de actuar y debe de actuar cada día con un poquito de mayor énfasis. Yo celebro que verdaderamente se ataque, que no se utilice como un tema político. Me parece que si fuera una llave política, si fuera una herramienta política, sería muy triste que el gobierno utilizara este tipo de maniobras. Pero si es un tema verdaderamente para contribuir y atacar y contrarrestar a la delincuencia organizada, yo lo celebro desde luego, Orlando. Muy bien. En este tenor de ideas, por ahí salió una regla que es la regla 2.4.19, donde el SAT nos pide ahora actualizar la información de accionistas, de los accionistas de empresas, ¿no? De cómo se ha movido el cuadro accionario. Normalmente nosotros, y bueno, esto es una información también muy importante para los contadores que nos están escuchando, empresarios que nos están escuchando, porque tenemos hasta el 30 de 30 de junio de este mes, 30 de junio de 2020, para tener actualizada ya la información. Y normalmente nosotros siempre vamos con el notario y hacemos el movimiento accionario, venta de acciones, pero se queda simplemente con el acta que nos entrega ya en protocolo el notario. Y obviamente hoy día la Secretaría de Hacienda también quiere tener informes sobre cómo se está moviendo el cuadro accionario. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Raúl? Me remito y simplemente complemento un poco la respuesta anterior. Simplemente decirles que la PRODECON, la Procuraduría de Defensa al Contribuyente, ha emitido posicionamientos en cuanto al congelamiento de cuentas, en que estas no deben ser de manera arbitraria, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que deben de llevar un procedimiento minucioso. Me parece que el gobierno, en temas fiscales, en tema de antilavado, lo que tiene que ir haciendo, lo que ha ido haciendo es transparentando. Yo, querido Orlando, a mí el hecho de transparentar las operaciones en todos los sentidos me parece algo naturalmente sano y me parece jurídico, me parece que está bien. Me explico. Es decir, si tú como notario, tú vas con un notario y celebras una compraventa y esta compraventa te costó el inmueble 1,000,000 de pesos, ¿cuánto es lo que debemos expresar en la escritura pública? Pues 1,000,000 de pesos, eso es lo natural. Y debemos de saber este 1,000,000 de pesos de dónde salió y a dónde se ingresó. Pues me parece que es lo natural, ¿no? Debemos de empezar a terminar con esta mala práctica que da pie a pensar mal y me parece que más da pie a posible comisión de ilícitos, ¿no? El no transparentar el dinero. Entonces, esta disposición simplemente nos lleva a transparentar todos los movimientos accionarios. Vale la pena en este foro recordar, ya lo hacía ayer mi querido amigo Fernando Cárdenas, a quien le mando un saludo y felicitación por su intervención del día de ayer, fue muy, muy buena. Ya nos decía que esta disposición tiene un plazo hasta el 30 de junio. ¿Qué es lo que se desea con esto? Lo que se desea es que para efectos del fisco, para efectos del SAT, él tenga una claridad en toda la composición accionaria de todas las sociedades. Y no me parece una mala práctica. Ahora, el problema de esto, yo diría que hay algunas aristas que debiéramos comentar. Ya la Ley General de Sociedades Mercantiles había hecho una reforma y se había señalado, tanto en el artículo 73, el año 2018, como en el 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el primero para sociedades de responsabilidad limitada y el segundo para sociedades anónimas, ya nos había exigido, por decirlo de alguna forma, o había señalado en el segundo párrafo del 129 la necesidad de transparentar lo mismo en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, de que tendríamos que anunciar la composición accionaria en esa parte de la página de Secretaría de Economía. Es decir, lo que ha venido haciendo el gobierno es buscar instrumentos y mecanismos para que estas acciones y estas composiciones accionarias cada día se transparenten y cada día sean más claras para todos. Hay que saber de dónde sale el dinero, quién lo aporta y quién lo va a recibir al final del día como accionista participante de una sociedad mercantil.
Ahora lo imponen en el SAT. A mí lo que me preocupa es la cantidad de obligaciones que nos empiezan a generar, ¿no? Así es. Ya decías, Orlando, que acudíamos con el notario. Yo hago una reflexión que ayer también la hacía Fernando. Anteriormente, bueno, actualmente, la forma de transmitir las acciones no se requiere acudir ante notario. Tú emites tu título de tu acción, tu título de parte social, lo emites y con el endoso, el registro en el libro de accionistas y ahora en estas nuevas disposiciones, el registro en el portal de la Secretaría de Economía, se tenía por suficiente para que tú pudieras ejercitar los derechos que te corresponden en términos societarios, ¿no? Oye, ¿se tiene que seguir haciendo eso? Sí. ¿Es la forma correcta? Sí, pero ojo, es la forma correcta para efectos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para efectos de ejercer mis derechos de accionista, mis derechos societarios en sociedades de responsabilidad limitada o sociedades anónimas, es la forma correcta. Pero ahora tenemos una forma adicional, que es a la que tú bien haces hincapié, la regla 2.4.19, porque en el formato del anexo que se publicó para estos efectos, sí pide, Orlando, la protocolización de este cambio accionario. Es decir, no es materia de asamblea, no es materia de junta de socios en términos de la SDRL. Sin embargo, para efectos de dar cumplimiento a esta regla y al llenar tu formato 299 diagonal CFF, sí te exige en Anexo los 1. requisitos que te pone, el anexo 1A efectivamente, sí te exige la protocolización. Y aquí contadores y notarios, desde luego despachos de abogados, yo siempre apelo a que debemos de trabajar un poco de la mano y llegar a acuerdos. Y me refiero a lo siguiente, y no sé si convengas conmigo, Orlando. Es decir, antes de protocolizar una asamblea de estas, antes de hacerla físicamente, me parece que bien vale la pena que nos reunamos, tanto abogados, contadores, notarios, ¿no? Trabajemos en conjunto, nos quitemos esta parte de que todos nos decimos sabedores de todas estas materias y desde luego que los notarios siempre requerimos tanto de la creatividad y la inteligencia de los despachos como desde luego el conocimiento y sapiencia de los contadores y me parece que en materia societaria debemos de trabajar juntos con nuestros clientes, con nuestros empresarios, con las personas que acuden con nosotros y darles la mejor solución. Entonces, ¿qué haríamos constar en esta acta de asamblea? La venta propiamente de las acciones no me parece que sea lo correcto, no me parece. ¿Se puede? Sí, hombre, se puede, no pasa nada, pero no es la forma adecuada que la ley señala. Cuando dice que se protocolice, me parece que pudiéramos ser un acta de asamblea en donde el punto del orden del día, entre otros que se pudieran tratar, pero tratándose para dar cumplimiento a y quizá si quisiéramos solamente darle cumplimiento a este punto del orden del día, Orlando, y nada más vamos a dar cumplimiento a esto, que ojo, además, recordemos, 30 de junio, estamos por llegar, debemos pronto, muy, muy pronto, ya tener nuestras actas de asamblea protocolizadas y ya debemos estar llenando nuestro formato 295 diagonal CFF con nuestro anexo 1A y estar presentando esta información al SAT porque me imagino, Orlando, que la falta de presentación generará una multa, ¿no? Claro, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación nos está marcando multas de 3,000 a 8,000 pesos por la no presentación de este aviso, pero lo más grave es la cancelación de los sellos digitales, porque pues obviamente sin eso no podemos nosotros facturar. Y coincido contigo totalmente, Raúl, hoy día esta práctica se ha vuelto interdisciplinaria, tenemos que interactuar con notarios, tenemos que interactuar con abogados en materia corporativa, tenemos que interactuar con contadores con una sapiencia más en el carácter fiscal. Y la verdad, yo celebro este tipo de eventos que tenemos, el poder reunirnos con notarios, aunque sea de manera virtual, y poder intercambiar conocimiento. Creo que esta es la forma en la que nosotros vamos a avanzar en la parte profesional y darle un mejor servicio al cliente. Y pues Raúl, celebro que estés en esta mañana con nosotros. Al auditorio le agradezco que esté el día de hoy con nosotros. Tenemos hasta ahorita una participación de 500, así de simple. 500 Buenísimo. personas están conectadas. Eso
A nosotros nos alegra, porque esa es una de las tareas de Core Tax Legal, llevar conocimiento y de la mano de profesionales como Raúl Rodríguez Piña. Raúl. Oye, Orlando, continuando con esta plática, fíjate, decía yo, y nada más para concluir el tema, porque además es un tema inmediato, ¿no? Así es. Que estas 500 entre notarios, abogados, contadores y probablemente estudiantes, empresarios que nos están escuchando, a los que saludo con mucho afecto y mucho respeto, me parece que esto es un tema pues casi de urgencia, ¿no? De atender tu despacho, que debe de tener un buen número de empresas, ¿no? Que estén en esta situación, probablemente que haya habido alguna modificación en su capital social o en su integración accionaria, que deben tomar en cuenta. Entonces yo decía nada más, y a ver si coincides conmigo, yo creo que hay que cumplir un par de requisitos importantes. El primero, y decíamos y concluíamos tú y yo, en términos del anexo 1A, hay que protocolizarlo, ¿no? Si antes bien decíamos que en tema corporativo no era necesaria la protocolización de una asamblea de transmisión de acciones, ahora es imperante, ahora es necesaria para dar cumplimiento a esta disposición del Código Fiscal. Lo segundo es, si se incorpora un nuevo accionista, en mi opinión, debe de estar inscrito en el registro federal de contribuyentes, porque además, a ver, no es que no podamos hacer la operación si no está inscrito. Yo puedo dejar asentado en el acta en términos de la resolución miscelánea fiscal que se lo requerí, que no me lo entregó. Pero tú como contador, me parece que tu recomendación debería ser, si es una persona que va a aportar dinero, porque naturalmente tendrá que aportar dinero, o hacer una transacción de compraventa de acciones, y que además tienes que retener el impuesto sobre la renta del enajenante de la acción, y tienes que enterar el 20%, o bien someterte a un procedimiento de auditoría para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, tienes que estar dado de alta en el RFC, naturalmente. Y si vas a aportar dinero y va a salir recursos de tu patrimonio, de tu cuenta bancaria, pues de hecho hasta para abrir la cuenta bancaria debes de estar dado de alta en el registro de contribuyentes. Entonces, me parece, Orlando, no sé si coincidas conmigo, que la primera recomendación es que todo accionista nuevo que se quiere incorporar, mis hijas que están apenas cumpliendo su mayoría de edad, van a participar en una nueva sociedad a las que las voy a invitar yo, tendrán que darse de alta en el registro federal de contribuyentes necesariamente, y el día de mañana que cobren utilidades por lo que se obtenga como fruto del negocio, pues tendrán que enterar sus impuestos correspondientes cada una de ellas, independientemente de la sociedad. Entonces yo diría que el primer requisito es estar dados de alta en el registro federal de contribuyentes. ¿Estamos de acuerdo en ese? Totalmente, okay. De acuerdo. En el segundo decía yo que propiamente en la asamblea, no está mal que se haga la compraventa de acciones, sin embargo, como una situación técnica jurídica, me parece que propiamente en la asamblea lo que se puede hacer es simplemente un punto en el orden del día en donde se reconozca, nada más se utilice para reconocer la nueva composición accionaria a efecto de dar cumplimiento a la regla 2.4.19 y se acabó. O sea, si yo hago una asamblea de negociaciones accionistas, los convoco nada más a reconocer la nueva posición accionaria, señalo de manera muy sucinta que las acciones fueron enajenadas o fueron suscritas, más capital, y luego entonces la nueva composición accionaria para dar cumplimiento a esta regla y para dar cumplimiento también a la ley general de sociedades mercantiles. Así es. Ya sea en su artículo 73 o en el 129, tratándose de SSRL o sociedades anónimas, simplemente para dar cumplimiento a esas dos disposiciones, mi nueva composición accionaria es la siguiente. Protocolizamos, yo te entrego el testimonio correspondiente a ti, contador, y tú terminarás de llenar este formato, este anexo 1A y este 295/CFF, y lo presentarás al SAT. Oye, la multa no me parece menor, ¿eh? Esto lo dijiste como muy tranquilo, Orlando, pero estos 3,000 a 8,000 pesos. Te comento esto, Raúl, que hay multas, por ejemplo, de la Unidad de Inteligencia Financiera que rebasan el $1,000,000 de pesos. O sea, son escandalosas. Pero la situación con este tipo de obligaciones es que ahora te dice la regla que por única ocasión te va a permitir que hasta el 30 de junio tú actualices el cuadro accionario. Pero de allí en adelante, cuando tú modifiques el cuadro accionario, tienes 30 días hábiles para presentar inmediatamente al aviso si no corresponde a la sanción. Vuelvo a insistir, esto nos lleva a un estudio profuso y es que, mira, Raúl, llevamos aproximadamente 20 minutos hablando del tema y créeme que hay mucho más que hablar. Por ejemplo, estaría el tema de
yo sé que para los notarios no es obligación, por ejemplo, la venta de acciones a valor nominal. Sin embargo, por ahí la autoridad sí te pide, oye, ¿sabes qué? Sácame el dictamen del costo por acción para saber si tuviste una utilidad en venta de acciones. Y obviamente, ¿por qué? Porque todo lo que represente una ganancia, todo lo que incremente patrimonio, estamos obligados al pago de impuestos. Entonces, yo creo, Raúl, que valdría la pena. Platicaba con el licenciado Fernando tras cámara, ya después de que terminamos la charla del día de ayer, sobre estos temas precisamente de la parte accionaria, porque podemos hablar incluso de reducciones de capital, podemos hablar de diferentes tópicos y sobre este tema. Sin embargo, yo creo que valdría la pena, Raúl, más adelante hablar sobre estos temas, sobre los temas de accionarios, sobre reducciones de capital, aumentos de capital, porque son muy comunes. La autoridad el día de hoy ha puesto sus ojos sobre este tipo de movimientos y obviamente está viendo la autoridad, porque por ahí, por ejemplo, podemos llevar a cabo compraventa de inmuebles y el valor del inmueble a lo mejor está representado por lo contiene una persona moral y obviamente el comprar las acciones de esa persona moral, pues al fin y al cabo es el control como tal del activo. Entonces, creo que... ¿Qué precio le darías a esas acciones? Tendría que ser forzosamente... No voy a pagar traslado de dominio, pero tendría que ser el precio equivalente, en mi opinión, al valor del inmueble. Así es. Si no, ¿cómo justificas que yo de mi bolsa saque, ¿no? 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, lo que valga el inmueble, ingrese a la cuenta de los accionistas, compre yo las acciones, después cómo justifico y por qué compré el inmueble en ese valor o cómo las compro al valor que se emitieron, ¿no? Claro. Por eso decía yo, iniciábamos la plática, Orlando, donde me parece que el quehacer de hoy nuestro, y me refiero, por eso tan importante, y me parece que puede ser, se nutre mucho la plática entre contador, notario, abogado, ¿no? En donde cada quien tiene su expertise y cada quien tiene su punto de vista y desde luego lo que tenemos que hacer, ya lo decíamos, es complementar nuestros puntos de vista, ¿no? Porque estas prácticas que creo que se van dejando, no sé tu opinión, pero creo que se van dejando y se van haciendo a un lado, en donde cada uno pedía, ¿no? Y era muy, muy común con los clientes, llegaban y te decían, oye, escritúramelo a lo más bajo que se pueda, lo más bajito que se pueda. Hoy estás cometiendo un delito, ¿no? Un delito fiscal, pero tienes un problema con la UIF, con unas multas estrambóticas, no tienes forma de justificar, hoy la información está cruzada con los bancos, con el SAT, con todos. Entonces, cada vez me parece que nuestro quehacer tiende a ser mucho más transparente y nuestros clientes, los usuarios de nuestros servicios, tienen que entender que tenemos la necesidad de transparentar todas las operaciones, dormir tranquilos todos los días, ¿no, Orlando? Claro y bienvenido tú me dices cuando hacemos una mesa redonda y seguimos platicando de estos temas que creo que sería tan interesantes. Mira, llevamos 22 minutos, he disfrutado totalmente la plática, porque hay muchas situaciones que hay que platicar, tanto de la parte con notarios, a veces hay notarios que a nosotros los contadores no nos llegan a entender, la parte fiscal, tal vez no nos hacemos entender, podría ser también la otra postura, pero yo creo que sí es importante ese intercambio de información, porque al fin y al cabo los clientes vienen en busca de un servicio, de una asesoría y deben de llevar lo mejor de nosotros. Yo celebro... Y sabes que nos tienen que escuchar a los dos, porque sí. A veces te escuchan a ti, dicen una cosa y vienen conmigo y entonces me dicen otra y a lo mejor no fue lo que tú dijiste. Entonces me parece muy bien que trabajemos en conjunto y que debamos de hacerlo de esa manera. Bienvenido, Orlando, yo estoy a tus órdenes, a las órdenes de tu despacho. Nuevamente agradezco mucho la invitación y el tiempo que me dan para platicar con los amigos. Raúl, no te quito más tiempo, mira, ya nos quedamos 23 minutos, creo que... Pero ha sido bastante placentera la plática, ¿no? Ha sido nutriente, desde luego. Perfecto. Raúl, te dejo en manos del auditorio. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Desde luego, estoy consciente y plenamente consciente de que esos 23 minutos han sido muy eficientes para todos nuestros escuchas. Lo aprecio mucho, Orlando. Y yo quisiera... estamos en estos temas. Qué bueno que podamos vernos y que podamos vernos en esta pantalla y bajo este esquema. Me parece muy gratificante. Qué pena que tenga que ser así. Me gustaría estar en Veracruz, además, estado que me encanta, empezando por el café y el bello puerto que tienen, pero más por su gente. Así es que nuevamente les agradezco. Y fíjense que a propósito de esto que estamos platicando, de esto que estamos viviendo,
me parece que nos ha tomado pues en curva, desde luego, ¿no? Nos ha tomado en curva y nos invita a reflexionar muchas cosas. Yo traigo aquí algunas que quisiera ver con ustedes. Siempre que platico de sociedades mercantiles, siempre que toco este tema, me parece muy, muy importante y muy relevante que tenemos todos la necesidad de ver que estamos frente a una persona. Es una persona intangible, pero es una persona al final del día. La ley general de sociedades mercantiles regula su nacimiento, su desarrollo y su muerte, ¿no? A través de la disolución y la liquidación de la misma, como sucede con una persona. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles son disposiciones de orden público, regulan el nacimiento, vida y muerte de una persona. Son disposiciones que hay que atender y que poco se pueden modificar, salvo cuando nos permiten modificarlas. Y que me parece que debemos regresar a la sana práctica, ¿no? Ayer Fernando Cárdenas hacía unos muy buenos comentarios en relación a la necesidad de expedir tu acción y decíamos ayer, oye, si no expedimos nuestros títulos accionarios, yo siempre digo que en las sociedades todo funciona de maravilla, son magníficas las sociedades hasta que deja de funcionar. O sea, todo funciona de maravilla hasta el día que me peleo con mi socio, hasta el día que me peleo con mi administrador y luego entonces ya no sé qué hacer, ya no sé cómo resolverlo. Y más allá de que no sepa qué hacer, probablemente en términos estrictamente legales tenga una dificultad de procedencia porque no tengo mi papelito llamado acción como documento necesario para ejercer una acción, ya sea contra la propia sociedad o bien para exigir la realización de alguna asamblea, en fin, todo lo que la ley señala, para lo cual requieres tu título, o para vender mi acción, simplemente. Entonces, apelo a que debemos de regresar y debemos de nosotros, despachos, abogados, contadores, notarios, debemos de interpelar a todos nuestros clientes para que lleven, como se dice, by the book, que lleven perfectamente bien todas sus sociedades, revisar que todos tengan sus títulos emitidos, revisar que tengan sus asambleas, las que son indispensables anualmente protocolizadas, que lleven sus libros de sesiones de consejo o de gerentes o de consejo de gerentes protocolizadas, que lleven un libro de registro de accionistas con los datos que debe de contener, que lleven un libro de registros de variaciones de capital, que den su publicación en la Secretaría de Economía. Es que, desgraciadamente, actualmente tenemos una multiplicidad de obligaciones que cumplir. Si no sabemos a pie juntillas, porque no somos abogados, o bien contadores que ya se dieron cuenta que saben muy bien del tema también, entonces acudan con nosotros para que los sepamos asesorar. Nosotros los notarios, no es comercial desde luego, pero sí vale la pena que toda la audiencia lo sepa. Tenemos más de 4,400 oficinas alrededor, a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, 3,600 inscritos en el Colegio Nacional. Entonces, es muy fácil acudir con un notario. Ustedes buscan en el directorio del colegio local o bien en el directorio del Colegio de Notarios Nacional y encontrarán al más cercano a su domicilio, que es la recomendación en esta época de pandemia. Y en esta época de pandemia, ¿qué hacer, caray? Estamos ante un problema, yo diría que un problema muy serio, por eso decía que nos tomó por sorpresa. Y la primer disyuntiva, lo primero que quisiera platicar con ustedes es qué hacer ante la necesidad imperiosa de llevar a cabo una asamblea y en este momento no poder reunirnos físicamente, ¿no? Nuestra legislación no prevé que estemos en época de pandemia. La ley general de sociedades mercantiles nunca pensó, yo creo que ninguno de nosotros hubiese pensado el año pasado, si lo hubiéramos preguntado, hubiéramos cuestionado, hubiese pensado y hubiera afirmado que en este momento estaríamos frente a esta disyuntiva y pasando este problema. Entonces, como no prevé ello, simplemente regula para efectos de las asambleas, y me voy a referir solamente a sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas, porque es otra de las cuestiones o de las disyuntivas o preguntas que yo me haría.
¿Tendrá razón de existir todavía la sociedad en nombre colectivo, las sociedades cooperativas? Perdón, las sociedades en nombre colectivo, la sociedad, perdóname, los otros tipos societarios que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Tendrá razón de existir las sociedades comanditas todavía? ¿Alguno de ustedes habrá visto uno? ¿O son sociedades que están tendientes a desaparecer y que están necesariamente muriendo, ¿no? Yo creo que son sociedades que necesariamente están muriendo y probablemente valdría la pena eliminarlas de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dejar un transitorio simplemente para efectos de que aquí está sonando la alarma sísmica. Disculpen que yo estoy en un piso 15, esperemos que no pase nada. Perdón la interrupción, pero como saben, estamos en un lugar de alto grado sísmico. Aquí toda la gente está saliendo, pero desde un piso 15 creo que no tengo posibilidad alguna de hacer nada. Entonces permaneceremos tranquilos. A los amigos de la Ciudad de México que nos estén viendo, desde luego tomen sus precauciones, tendrán que salir de sus domicilios. Esperemos que sea algo pasajero. Bueno, perdón la interrupción. Estoy viendo desde la ventana de la casa de ustedes, que aquí estoy trabajando mayoritariamente por el tema desde luego del COVID. Estoy viendo cómo están saliendo todas las casas. Por lo pronto no hemos sentido movimiento alguno. Les pido desde luego una disculpa. Les doy un traguito a mi café para pasar el nervio o la emoción. Ya está temblando. Ahorita sí se está sintiendo. Les repito, estoy en un piso 15, entonces esperemos a que pase. Ay, está muy fuerte. Está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ay, está muy bien para otro lado. Muy fuerte. Sigue. Esto continúa. Perdón la interrupción. Perdón. Sí, es un sismo muy fuerte, no deja de temblar. No deja de temblar. Continúa. Estoy en un piso 15 y no podría yo... Licenciado, háganos favor de abandonar la transmisión, mantengamos la calma, en un momento más nos conectaremos. Por favor, todos, miren, agradecemos su comprensión. Parece que está pasando. Pero ha durado mucho. Duró bastante. Parece que está pasando. ¿Allá también tembló? Sí, bastante duró. ¿Allá también tembló? Temblor. Ok. Para todos los que nos están escuchando aún, por favor, resguarden. Pero si ustedes quieren continuar, yo les enseño rápidamente en dónde me encuentro para que vean. Porque no puedo ni abandonar, estoy muy lejos de poder salir. Sí, de aquí a abajo creo que es peor, ¿no? No sé si alcanzan a verme, ¿no? Tenemos por ahí su panorama. Espero que todos se encuentren bien. Aquí todos bien. Con calma, si ustedes quieren que continuemos con la plática, pues no tengo ningún inconveniente en que así sea. Creo que ha pasado. Todo el mundo se encuentra bien, apóyennos en el chat. Estoy bien, mi amor, estoy bien, ¿eh? Estoy en la plática de Zoom, pero estoy bien, aquí todo bien. Se sintió muy fuerte, pero todo bien. Sí, se sintió muy fuerte. Aquí estoy en mi Zoom, mi amor, te dejo. Gracias por llamar. Gracias por llamar. No, bye, papi. Bye. Ya me llamó mi hija, ya, todos tranquilos. Si quieren que continuemos, yo no tengo inconveniente. Ok, Ya parece que ya pasó. Ya está a salvo.
Todo el mundo está tranquilo, podemos continuar si usted lo indica, licenciado. Sí. Continuemos, retomemos la charla. Correcto. Muchas Lo gracias y a que todos, una disculpa por lo sucedido, creo que nos tocó algo muy inesperado, pero bueno, esperemos que todos estén bien. seguimos, les deseo a todos mucha salud, desde luego. No nos dejan las sorpresas, lo que nos faltaba, un sismo grande en medio de la pandemia sería lo peor. Esperemos que no haya habido mayores daños. Desde mi edificio no se alcanza a ver nada extraordinario, aunque sí se sintió mucho, claro. En un piso 15 me imagino que se siente más que en una casa. Pero bueno, continuemos, queridos amigos, Gracias, licenciado. después de esta breve interrupción por fuerzas naturales. Y a eso me iba a referir, fíjense. Decía yo que no teníamos contemplado en nuestra legislación este tipo de situaciones. Así nos sucedió, recordemos con el sismo del 85, así nos sucedió, y tuvo el legislador que tomar previsiones inmediatas para los trámites sucesorios e hizo una serie de reformas para la gente que no se pudo encontrar y eso, tuvo que tomar de manera inmediata una serie de reformas en el Código Civil, y me parece que nuestro legislador actualmente, cuando puedan regresar a legislar y cuando puedan regresar a la nueva normalidad, debiera empezar a tomar decisiones de manera inmediata en función de esto que estamos viviendo. Pero por lo pronto, esto es lo que tenemos. Y quizá cuando regrese el legislador y cuando tome decisiones de manera inmediata, y me estoy refiriendo exclusivamente en este momento solamente a sociedades mercantiles, pues tendríamos que analizar, yo creo que en su contexto global, la Ley General de Sociedades Mercantiles, no simplemente irle haciendo parchecitos. Es una ley muy vieja, una ley que no se había casi trastocado, casi, es una ley que tiene pocas reformas, pero que finalmente es una ley que pudiera ya empezarse a pensar en una transformación total y desde luego contemplar esta situación que estamos viviendo actualmente. Preguntaría yo si se puede llevar a cabo una asamblea en términos como los nuestros, ¿no? En términos de esta videoconferencia por Zoom, por Teams, por la aplicación que gusten o manden, si se pudiera llevar a cabo una asamblea. Y pareciera ser que la Ley General de Sociedades Mercantiles, bueno, no pareciera ser, no contempla ningún tipo de asambleas de esa naturaleza. Todas las asambleas son presenciales, señala expresamente la Ley General de Sociedades Mercantiles, señala expresamente que tienen que ser en su domicilio social, tanto el artículo, ahorita les doy el fundamento, pero para ambas sociedades señalan que son en el domicilio social, ¿no? El 80, 179 y demás de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y entonces esto nos lleva en principio a deducir o a coincidir en que las asambleas tienen que ser presenciales, y yo me quedo con alguna duda. Y fíjense, les quiero leer el artículo 75 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dice algo, a mi parecer, sumamente interesante. Dice: las resoluciones de los gerentes se tomarán por mayoría de votos, pero si el contrato social exige que obren conjuntamente, se necesitará la unanimidad, a no ser que la mayoría estime que la sociedad corre grave peligro con el retardo. Es decir, ya la ley contempla una situación extraordinaria en donde se puede correr un grave peligro en la toma de una decisión con el retardo, y entonces pueden, por mayoría, los gerentes, el consejo de gerentes, tomar decisiones y tomar decisiones válidamente. Insisto, no es que me apoye en esta disposición para decir que esto se puede llevar a las asambleas de ambas sociedades, pero sí empieza a haber un resquicio, sí empieza a haber una luz en esa disposición, y pudiéramos empezar a decir que, si no en todo, sí contemplado en ley, contempla resoluciones diferentes a las unánimes en el Consejo de Gerentes cuando la sociedad corre un grave peligro. ¿Ustedes creen que en este momento las sociedades en donde los accionistas no puedan reunirse no corren un grave peligro? ¿Ustedes creen que en términos de la imposición de sanciones de las que platicábamos el contador Orlando y un servidor en ese momento, y que tienen que protocolizarse,
no están corriendo un grave peligro. ¿Ustedes creen que la imposición de sanciones por la Unidad de Inteligencia Financiera no corren un grave peligro? ¿Ustedes creen que en este momento debe haber muchísimas sociedades en donde tengan que estar tomando decisiones vitales para la vida de la sociedad, ¿no? Para la subsistencia económica de la misma? Yo me imagino nada más el planteamiento de qué vamos a hacer con los empleados y sociedades grandes y pequeñas, ¿eh? No tenemos que hablar de sociedades de 500 empleados o de 1000 empleados. Una sociedad de 20, de 8, de 18, de 12 empleados tiene que empezar a tomar resoluciones y no podrá llevarlas a cabo si no se reúnen físicamente en el domicilio social o a través de resoluciones unánimes fuera de asamblea, las que se conocen como RUAS, que están contempladas para ambos tipos societarios, pero que tienen un pero, ¿no? Tienen la necesidad imperiosa, uno, de estar pactada en estatutos, y dos, de ser tomadas por unanimidad. O sea, si un accionista no está de acuerdo con la resolución, con uno solo, se acabó. Y yo pensaría que las sociedades debemos tomarlas seriamente. Yo entiendo mucho de las sociedades familiares, en donde puede ser muy sencillo trabajar con tu hermano, trabajar con tu hijo, trabajar con tu esposa, trabajar con tu primo. Pero yo apelo a las sociedades un poquito más formales, no digo en serio porque las otras también son en serio, simplemente que las decisiones pudieran ser más sencillas, no necesariamente lo son, pudieran ser más sencillas, y me refiero a las otras, a las sociedades en donde efectivamente yo puse mi capital social a trabajar, invertí mi dinero y hoy tengo que tomar una resolución. No tengo la posibilidad de acudir porque mis amigos accionistas están en Veracruz, yo me encuentro en la Ciudad de México, la sociedad tiene domicilio en Veracruz y en este momento por las disposiciones de la Secretaría de Salud o por mi situación y condición médica en esta situación, no puedo acudir a Veracruz a celebrar una asamblea, ¿no? Y probablemente yo no esté de acuerdo con mis 9 accionistas veracruzanos. Yo no estoy de acuerdo en que los manden a la casa y no les paguen sus sueldos. O yo no estoy de acuerdo, o yo quisiera que suscribiéramos capital social para enfrentar esta situación económica, o quisiera cambiar de objeto para que tuviéramos posibilidad de llevar a cabo otro tipo de acciones, otro tipo de comercio para subsistir, y a lo mejor no todos estamos de acuerdo y algunos quieren salir, en fin. Y entonces no podemos tomar resoluciones unánimes porque no serían unánimes fuera de asamblea. Que ya que hablamos, y ahorita regreso al tema, no me desvío del otro, ya que hablamos de resoluciones unánimes fuera de asamblea, yo también diría que tomadas, dicen que todas tienen que estar confirmadas por escrito, y cómo llevar a cabo una protocolización, cómo levantar un acta de asamblea o de resoluciones, porque no se puede presentar una asamblea, de resoluciones tomadas de manera unánime fuera de asamblea, y luego cómo plasmarla en mi protocolo. Necesito tener la constancia de todos los accionistas en mi protocolo para efecto de decir que sí fueron tomadas unánimemente y que me consta porque aquí están firmadas por todos, y necesito agregarlas a la apéndice y expedirlas en el testimonio correspondiente para que ustedes sepan y se den cuenta que fueron tomadas fuera de ahí. Me basta con la declaración del delegado de la asamblea donde me diga, señor notario, le traigo esta acta que levanté, en donde dice que se tomaron las siguientes resoluciones o la siguiente resolución. Todas fueron por unanimidad y tengo las confirmaciones de todos los accionistas, protocolícela, ¿no? Y aquí he escuchado opiniones en uno o en otro sentido, y hay quien me dice, depende, pues depende de qué. No, yo sí quiero todas las confirmaciones de las RUAS. Híjole, nada más que unas están en Australia y vienen en camino. Y les urge a la sociedad protocolizar porque tienen que presentar alguna situación importante en la UIF o al SAT o lo que sea. O en aduana para meter un producto que tienen que vender, mascarillas en este tiempo de COVID, y que es urgente traerlas a nuestras bodegas, por ejemplo, ¿no? Les daré mi punto de vista. Yo creo que con la simple declaración del delegado, donde el delegado te diga de manera expresa, bajo protesta de decir verdad ante notario, te lleve las resoluciones, te diga que todas han sido confirmadas unánimemente y por escrito con
al consejo de la sociedad, me parece que sería suficiente. Yo creo que tengo la posibilidad de levantar el acta, protocolizar los acuerdos con la comparecencia, firma y manifestación de conformidad del delegado, y con esto que les acabo de señalar y expedir el testimonio correspondiente, mandarlo a inscribir en el registro público y entregarlo al cliente o dar aviso al SAT o lo que yo tenga que hacer después, de acuerdo a la resolución que se tome. Y lo que pasa es que las sociedades se trabajan y se tramitan bajo principios de buena fe. Y querrán, probablemente alguno me diga, pues, que exagerado, que laxo soy. Y les pregunto, bueno, que ustedes ratifican las firmas de las actas de asamblea cuando vienen los accionistas, le traen un acta de asamblea firmada por 20 accionistas y ustedes piden la identificación de cada uno de los accionistas, piden su comparecencia y piden que los ratifiquen, o simplemente con la exhibición por parte de un delegado de la asamblea donde me lleve los estatutos si es que no obran en mi poder, porque ya yo he trabajado con ellos, como suele suceder con nuestros clientes, y llegan a mi oficina y me llevan simplemente los estatutos, el acta de asamblea firmada por veto a saber quién, ¿no? Aparecen simplemente firmas autógrafas y me dice, señor notario, protocolícela, esta asamblea fue totalitaria, ya están las firmas, y ya exageré diciendo que todos los accionistas, porque en términos de la ley pudiera ser, y es discutible, pero pudiera ser nada más la firma del presidente secretario, aunque habrá que atender a la lista de asistencia a la que se refiere el artículo 41 del Código de Comercio, en donde me parece que sí deberían de firmar y decir cuántos votos tiene cada uno de los presentes. Pero pensemos que en términos de requisitos legales, firma del presidente secretario y comisarios si acudieron a la asamblea, que tienen derecho a acudir. Con esa firma, como se trata de sociedades de buena fe, y yo insisto en que las sociedades siempre son de buena fe hasta que hay mala fe y se pelean, podemos protocolizar sin ningún problema. ¿Por qué no protocolizar la otra con la declaración simplemente del delegado, donde manifieste que unánimemente se pudo llevar a cabo o se tomaron todos esos acuerdos? Bueno, así creo yo que se pudiera hacer. Desde luego respeto la opinión diversa de cualquiera de mis queridos colegas, abogados y contadores, desde luego. Y regresando al tema que platicábamos, este tema que decía yo de la necesidad de legislar, la necesidad de ajustarnos, pero eso esperaremos que lo haga el legislador. Me pregunto ahorita, y me refiero al artículo 20 del Código Civil Federal en relación al artículo segundo del Código de Comercio. Recuerden que el Código de Comercio señala cuáles son las leyes que son supletorias de la materia mercantil, y dentro de ellas está el Código Civil Federal, y a falta de disposición en la Ley General de Sociedades Mercantiles y a falta de disposición en la ley en el Código de Comercio, entonces tenemos que atender lo que el Código Civil Federal dice. Y me gustaría leerles el artículo 20 del Código Civil Federal y en relación también con el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Dice el artículo 20, cuando haya conflictos de derechos a falta de ley expresa que sea aplicable, aquí hay falta de ley expresa que es aplicable, no hay disposición que prevenga esto, porque además en teoría de la imprevisión, nuestra disposición del Código Civil Federal no ha sido reformada. La del Código Civil de la Ciudad de México sí contempla algo que pudiera ayudarnos, pero no en materia federal. Pero en materia federal me parece que el 20 pudiera ser aplicable, aun cuando admito que pudiéramos discutir en relación a esta interpretación. Pero repito su texto y me gustaría que lo fuéramos como digiriendo un poco. Dice, cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no al favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuera entre derechos iguales o la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados. ¿Ustedes no creen que sea aplicable esta disposición actualmente para tomar una resolución en estas circunstancias? Yo creo, quizá estoy empujando y estoy presionando un poco la disposición. No quiero ser por innovador, cometer una pifia con ustedes. Los invito a la reflexión, pero yo pienso que sí. Yo creo que la vida de la sociedad, la vida de la persona moral, esta criaturita intangible llamada sociedad de responsabilidad o llamada sociedad anónima, es mucho más importante que cualquier otra situación o cualquier otro interés particular de los accionistas. Yo creo que podríamos bien defender, y en términos de derechos humanos,
con la nueva disposición del artículo 1 de la Constitución, con la resolución de la Corte en el sentido de que las personas morales también ya gozan de derechos humanos, me parece que haciendo una interpretación conjunta pudiéramos decidir en este momento que es mucho más importante la vida de una sociedad que probablemente por no tomar una resolución en este momento o bien se encuentra acéfala o bien tenga posibilidades jurídicas de morir, es decir, de caer en alguna causa de disolución y que es urgente su atención. Imagínense una persona que es administrador único de la sociedad, es el único representante y tiene un problema de salud de los que ya conocemos y los que estamos viviendo en este momento todos con la pandemia, en que tengamos que tomar una resolución y resulta que algunos de los accionistas se encuentran en una situación similar de salud deteriorada, ¿no? Pues entonces vale la pena pensar en que quizá podamos tener una resolución así, quizá buscar el después ratificarla con los demás accionistas, pero apelando a lo dispuesto por el artículo 20, el artículo 1 de la Constitución, y quizá reforzado un poquito, aunque no es la disposición adecuada con el 75, pero ya deja ver la luz de alguna situación grave de la sociedad, me parece que podríamos concluir que pudiera llevarse a cabo alguna resolución de esta naturaleza. Espero no haber sido demasiado aventurado con mi análisis, pero me parecía importante darlo a conocer y desde luego que espero comentarios para profundizar en el tema. Simplemente a manera de conclusión, no sé que empieza a quedar poco tiempo, decirles que nosotros como contadores, notarios, abogados, despachos, asesores y los estudiantes que nos estén escuchando, saber que tenemos la necesidad nosotros de dar la mejor asesoría a nuestros clientes, a quienes acuden con nosotros. Y para ello necesitamos conocer a profundidad las disposiciones de nuestras diversas materias. Hoy nos tocó de sociedades mercantiles. Y yo siempre me pregunto el por qué siempre, o la mayoría de las veces, todo el mundo se inclina a constituir una sociedad anónima de capital variable y nunca reparamos un poquito en las sociedades de RL, en las sociedades de responsabilidad limitada y valdría la pena analizar las diferencias entre una y otra y quizá yo me atrevo a afirmar que en tratándose de sociedades, de las del día a día, las que acuden con mayor regularidad ante nosotros, es mejor la sociedad de responsabilidad limitada que la sociedad anónima, se ajusta más a las necesidades, se ajusta más a los intereses. Me parece que se le ha dado poco conocimiento y poco fomento. Me gustaría muchísimo hacer un análisis de las diferencias entre una y otra. Doy algunas nada más rápidas, pero la sociedad de responsabilidad limitada se limita, solamente puede tener 50 participaciones, 50 socios, la anónima ilimitada, pero ¿cuántas sociedades de verdad conocemos con más de 50 socios? Y algunas ventajas es que, por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada, para efecto de la transmisión de sus partes sociales, requiere de la aprobación de los socios de la mayoría o bien de la totalidad. Y aquí en la sociedad de responsabilidad limitada, sí importa el socio y luego entonces hay derecho del tanto para los que participen en la sociedad para adquirir estas participaciones sociales, cosa que en la sociedad anónima no sucede. Se puede pactar. El derecho del tanto como tal me parece que no. Ahora con las nuevas disposiciones de la ley de sociedades mercantiles en materia de sociedad anónima, se pueden pactar ya muchas reglas ayer hacía alusión Fernando a ellas de compra, de venta, de compra conjunta, de venta conjunta, venta forzosa o compra forzosa, suscripción obligada y todo esto. Pero si en términos normales y coloquiales de todas las ciudades que nosotros conocemos, la venta de una acción pues se la vendes al mejor postor, el que te la compre, no tiene el otro accionista la necesidad o la posibilidad, el derecho a comprarla, porque lo que importa es el capital y no importa el accionista. En la sociedad de responsabilidad limitada sí importa el socio, no así el capital. Entonces, si se va a salir mi socio, mi amigo con el que yo fundé esta empresa, luego entonces yo puedo y tengo el derecho del tanto y tengo el derecho a ejercerlo para
adquirir esta participación social de forma tal que no entre un tercero ajeno que no deseemos en la sociedad. La forma de convocatorias es más sencilla, no tengo que convocar en términos del 50 del Código de Comercio, se convoca por correo certificado con un menor plazo. La aportación del capital tiene que ser del 50% mínimo, no del 20%, pero en la sociedad anónima 20% mínimo, y si es en especie en la sociedad anónima tiene que ser el 100%, en la sociedad responsable limitada no hay regla, no dice nada en relación con la aportación. Las otras acciones se tienen que hacer por un plazo de 2 años y ver si se disminuye en un 25%, pagar la diferencia. En esta no hay regla, no te dice nada. En fin, me parece que tiene algunas ventajas. Quizás si Cori Tax and Legal me invita en otra ocasión, pudiéramos nada más enfocarnos a las diferencias en estas sociedades y apelo al tiempo de cada uno de ustedes. Nos quedan 5 minutos de charla. Tere, no sé si quieras darnos algunas preguntas de nuestros amigos y con mucho gusto estamos para comentarlas. Por ahí está Tere. Nuevamente agradezco a todos su tiempo y además que nos interrumpieron en esta media charla el sismo, pero no obstante ello, seguimos 500 personas conectadas, cosa que aplaudo y agradezco de verdad. Agradezco nuevamente a Cori Tax and Legal, que nos haya invitado a esta charla. Tere. Licenciado, pues, ¿qué le puedo decir? La verdad que creo que nos tocó una videoconferencia bastante inusual, un tanto estresante, podríamos decirle, preocupados por la seguridad de todas las personas que nos están viendo, porque, pues bueno, estamos en diferentes partes que nos están siguiendo con esta videollamada. Estamos hablando de Guanajuato, Monterrey, Acapulco, Mexicali, entre otros, y pues bueno, ¿no? En los lugares donde se haya sentido, pues bueno, esperemos que todo el mundo esté bien. Licenciado, además de todas las gracias que les podemos dar por esta videoconferencia que ha sido tan interesante, qué mención tan especial por haber llevado todos estos minutos que fueron bastante tensos, duró bastante este temblor. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por haber permanecido. Estábamos también preocupados nosotros de que, pues bueno, usted estuvo como pie al cañón. Entonces, muchísimas gracias por esa parte. Todavía tenemos varias preguntas, que nos han estado haciendo llegar las personas. Si me lo permite y en cuanto al tiempo, podemos realizar algunas. Las demás, si le parece bien, las podemos contestar a través de las redes sociales, siendo respetuosos también con el tiempo de las personas y sobre todo de usted. ¿Qué le parece? Encantado de la vida. Con mucho gusto les deseo a todos que haya pasado el susto sin ninguna eventualidad, sin ninguna contingencia. Y mucha salud a cada uno de ustedes y en sus casas, por favor. Pues bueno, vamos a empezar con esta pregunta que dice, Gustavo pregunta, para efectos de que un menor de edad se vaya a convertir en accionista de una SADCB, por medio de quienes ejercen la patria potestad, ¿también es necesario que ese menor, supongamos que tiene 2 años de edad, necesita estar dado de alta ante el SAT? Es correcto, necesita estar dado de alta ante el SAT, lo representan quienes ejercen la patria potestad. A mí me gustaría, para efectos de transparencia, nada más dejar justificado que su participación accionaria, desde luego, fue con dinero que sus papás le donaron para esos efectos. Esa donación no causa impuestos sobre la renta, está exenta, pero la exención está condicionada a que se manifieste en la declaración anual del siguiente año. Entonces, sí, desde luego se puede, pero hay que seguir todos los lineamientos, hay que ser muy cuidadosos. Correcto. La siguiente pregunta que tenemos por acá es de... ¿Qué pregunta? ¿Qué pasa con aquellas transmisiones que fueron realizadas con anterioridad y que no se encuentren protocolizadas? ¿Será necesario la protocolización actual para el aviso respectivo en el SAT o usted considera que con este solo cambio será suficiente? No, sí tenemos que darlas. Me preocupa más la del SAT que la de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero por eso decíamos en un inicio que la importancia de esta discusión, la importancia de conocerla, la importancia de llevarla a cabo
porque necesariamente tenemos que hacer esta modificación, tenemos que protocolizar, tenemos que presentar nuestro oficio 295 diagonal CFF con nuestro anexo 1A urgentemente este mes. Excelente. Si me permite, contestamos una pregunta más, ¿le parece bien? Con mucho gusto, Tere, claro que sí. Encantado de la vida. Por aquí nos pregunta Claudia López. Mi pregunta es sobre el aviso de la regla que se está tocando. ¿Quién lo debe presentar? ¿La empresa? ¿Y el notario solo protocoliza los cambios? ¿También aplica para asociaciones civiles y sociedades civiles? Lo presenta, yo creo que asociaciones no por el tema del capital, sociedades civiles sí por el tema del capital, porque sí llevan capital social. Lo presenta desde luego la empresa y sí tiene que protocolizarse ante notario y puede, como decíamos ya en un principio de la plática, simplemente protocolizarse la nueva posición accionaria, ¿no? Y solo para darle cumplimiento a la regla miscelánea, no para otro efecto. Decíamos ya que en materia corporativa no era necesario, en materia fiscal, ¿no? Ahora lo fiscal nos lleva a una nueva forma de trabajar y bueno, pues hay que darle cumplimiento de esa manera. Perfecto, licenciado. Tenemos todavía varias preguntas a todas las personas que, bueno, no han tenido todavía respuesta de ellas. Les pedimos que nos apoyen siguiendo en nuestras redes sociales. A través de ellas responderemos todas estas preguntas para que, pues bueno, no todos los que por ahí tengan algún tema, con mucho gusto les podamos apoyar. Licenciado, nuevamente, muchísimas gracias por todo. Por todo lo que sucedió el día de hoy, a todos ustedes también por los que permanecieron, los que corrieron quizá con el teléfono en la mano, pero que todos estuvimos aquí al pendiente, porque pues bueno, al final son cosas que obviamente nadie puede predecir, pero pues muchísimas gracias a todos. Los esperamos el día de mañana también, licenciado, también lo esperamos. Sí, aquí estaré mañana. Un gusto para mí. Seguro esta será una plática que no olvidaré en mi vida. Se podrá ir al anecdotario. Sí, claro. Pero un placer, de verdad un placer. Muy agradecido con todos ustedes, muy agradecido con las más de 500 personas que tuve el honor de que me escucharan. Nuevamente les deseo mucha salud en todas sus casas, que pase esto pronto y que inviten pronto a Veracruz para darles un saludo personal. Claro que sí, licenciado, pues por acá lo estaremos esperando en el corporativo Cori Tax and Legal, es su casa, la casa de todos ustedes, con muchísimo gusto estaremos por acá esperándoles. Mañana les agradecemos que estén muy puntuales, empezaríamos a las 10 de la mañana, agradecemos 15 minutos antes que estén muy pendientes. El licenciado Eduardo Panes Campillo será quien esté pendiente el día de mañana con el tema estrategias fiscales en operaciones de transmisiones de inmuebles. Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, igual en la página de coritl.com, ahí estaremos proporcionando lo que es la información, el material de los próximos expositores, quienes utilicen diapositivas, se les estará compartiendo a través de la página y también tendrán todos los videos en donde pues bueno, por aquí tendremos este momento que pues bueno, nos sucedió y que, como usted bien lo dice, desde su 15º piso, pues estuvimos ahí tensos. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana. Licenciado, muchísimas gracias. Hasta mañana. Un saludo con cariño a todos. Gracias. Hasta mañana.